A las 12:45 del día 9 de septiembre de 2005, en la estación de MRT de Orchard en Singapur, la gente todavía iba y venía como de costumbre. Había una bolsa de deporte azul y blanca cerca de la salida y habían pasado casi 10 minutos y nadie había venido a reclamarla. Entonces el limpiador decidió abrir la bolsa para revisar y, con suerte, encontrar la información del propietario. Al abrir la cremallera, apareció el rostro de una niña, lo que le provocó terror y vomitó inmediatamente. A las 1:53 llegó la policía y bloqueó la salida del lugar. Cuando abrieron la bolsa, descubrieron el rostro pálido de la niña. Dentro había 2 grandes bolsas de basura negras, varias pequeñas bolsas de plástico rojas y el periódico de Tense Time del día anterior. Esta bolsa contiene 4 partes del cuerpo y solo falta el torso. Entonces, ¿qué pasó ese año? Después de leer esta historia comprenderás lo frágil que es la línea entre el dinero y la amistad. Estás viendo True Crime en el canal Thrilling Story, donde exploramos juntos los casos más misteriosos, las historias más emocionantes que quizás nunca hayas escuchado. Como de costumbre, antes de enterarte de este misterioso accidente, no dudes en dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para apoyarnos. Muchas gracias. Con base en las huellas dactilares de la víctima, rápidamente la identificaron como Jane Parangan La Puebla. Es una criada de Filipinas. Según su perfil, trabaja para una familia en Singapur. La policía se puso en contacto con la dueña de la casa para verificar la situación y se enteró de que estaba desaparecida desde el 7 de septiembre. La dueña de la casa había notificado a la policía y presentado un informe de persona desaparecida el día anterior. En ese momento, había alrededor de 140.000 trabajadores domésticos extranjeros trabajando en Singapur, en su mayoría procedentes de Filipinas e Indonesia. Esa tarde, la policía recogió vídeos de vigilancia cerca de la estación de metro y envió a 50 investigadores, divididos en 3 grupos para realizar la investigación. A las 6:10 la policía recibió un reporte de que una maleta negra llena de moscas había sido encontrada cerca de un depósito de agua tirada en el pasto a unos metros de la carretera principal y a solo unos 5 kilómetros de la estación de metro. El informante dijo que esa era su ruta diaria al trabajo y recordaba claramente que la maleta no estaba allí esa mañana. Cuando la policía llegó al lugar, inmediatamente notaron que algo andaba mal. Esta maleta es muy similar a la bolsa de deporte que encontré esta mañana. Ambos son bastante grandes y aparecen en lugares concurridos. Abrieron la maleta para revisarla y, como era de esperar, dentro había una gran bolsa de basura negra que contenía el torso de la mujer. El baúl estaba envuelto en papel de periódico y el periódico era The Straits Times del 6 al 8 de septiembre. Pero esta vez había una pista importante en la maleta. Un International Herald Tribune con el nombre y la dirección del destinatario. La policía siguió inmediatamente una orden de allanamiento a la dirección en el 8º piso de un edificio de apartamentos, donde vivía una pareja india. Pero ellos afirmaron no saber nada sobre este incidente. Contrataron a una criada filipina llamada Gengarlejo Aguilar y le presentaron a Jane. Nació el 19 de abril de 1976 en la provincia de Ilocos del Sur en el norte de Filipinas. Gen se casó y a finales de 2001 dejó a su marido y a sus 2 hijos para irse a Singapur a trabajar sola. Aunque el salario de la empleada doméstica no es alto, es suficiente para enviar dinero a casa para ayudar a la familia. Cuando la policía encontró a Gen y la interrogó, ella parecía evasiva y muy nerviosa. Ella afirmó repetidamente que solo era una empleada doméstica y que no sabía nada sobre el caso. Sin embargo, la policía presentó una orden de allanamiento y el caso, que conmocionó a la nación, se resolvió a las 12:40 am del 10 de septiembre de 2005, después de que Gen fuera arrestado por cargos de asesinato. La policía encontró manchas de sangre en el colchón, el suelo y la maleta de Gen. En el armario de la cocina, debajo del fregadero, vio un paquete de bolsas de plástico rojas idénticas a las utilizadas para contener el cuerpo de Jane, junto con un cuchillo de 18 centímetros y un hacha. El propietario confirmó que estos artículos no eran suyos y que nunca los había visto antes. En el bote de basura también había pedazos de papel rotos que eran la tarjeta de trabajo de Jane y la etiqueta con el nombre de la maleta negra.
A pesar de tan abrumadora evidencia, Gen todavía se declaró inocente, diciendo que Jane había ido a verla el 7 de septiembre pero luego se fue y no sabía a dónde había ido. A las 10:33 de la mañana, un informe médico mostró que Gen tenía múltiples abrasiones en el cuello, la espalda, el hombro derecho y la pierna izquierda, junto con hematomas en el brazo izquierdo. La espalda izquierda y la pierna izquierda. Mientras tanto, el cuerpo de Jane tenía 2 hematomas y una laceración en la cabeza y el cuello. Sus piernas estaban cubiertas de moretones desde el muslo hasta el tobillo. El brazo izquierdo tenía un gran hematoma y el brazo derecho tenía una marca de mordedura con 7 marcas de dientes, consistente con los registros dentales de Gen. La policía dedujo que Jane y Gen tuvieron una pelea antes de que le dispararan a Jane. El propietario a menudo se va temprano y regresa tarde para no descubrir el incidente. Gen escondió el cuerpo de Jane en una maleta durante 2 días antes de dividirlo. Aprovechando la ausencia del dueño de casa, utilizó un cuchillo y un hacha para ocuparse del asunto, luego limpió con cuidado las manchas de sangre, pero aún quedaban algunas. Jane nació en 1979 en Nueva Écija, Filipinas. Está casada y tiene un hijo. Al igual que Gen, Jane vino a Singapur para ganar dinero. El 14 de septiembre de 2001, Jane recibió un permiso de trabajo en Singapur. En marzo de 2005, Jane y Gen se conocieron a través de un amigo en común. Al tener la misma edad y personalidades similares, rápidamente se hicieron amigos cercanos. Aunque no trabajan juntos, a menudo se encuentran y unas pocas palabras de conversación son suficientes para disipar la soledad en una tierra extranjera. Todos sus amigos dicen que la amistad entre ambas es tan estrecha como la de verdaderas hermanas. Entonces todos se preguntaron por qué Gen era tan cruel. Mucha gente también especula que estas dos personas tienen un conflicto entre sí porque están peleando por un hombre. Algunas personas incluso dijeron que a menudo las veían aparecer con un hombre alto y guapo cerca de la estación de metro. Pero la realidad no es tan complicada. El 13 de septiembre, Gen confesó la verdad. La razón del ataque fue simplemente porque Jane le debía $2.000 de Singapur, unos 38 millones de VND, y se negaba a pagar. Cuando se conocieron, eran muy cercanas, como verdaderas hermanas, compartían todo, desde las peleas con sus maridos hasta la falta de sus hijos, y siempre encontraban simpatía. A menudo se animan mutuamente. Se muestran como ganar dinero, ser bellos y vivir mejor, entre ellos solo hay sinceridad y confianza. Entonces, un día, Jane se acercó de repente a Gen y le dijo que su familia necesitaba urgentemente $2.000 de Singapur. Gen no dudó en darle a Jane los $1.000 que había ahorrado y pidió prestados otros $1.000 para ayudar a su amiga. Gen tenía tanta prisa que no sabía que el dinero extra provenía de un prestamista con una tasa de interés del 20% mensual. Cuando se dio cuenta de que la tasa de interés era tan alta, entró en pánico. Con un ingreso de solo $20 a $30 de Singapur, unos 400.000 VND por día, no puede permitirse pagar estos intereses. Gen informó rápidamente a Jane y se culpó a sí mismo por ser tan descuidado. Sin embargo, Jane aseguró que devolvería todo el capital en el plazo de un mes. Gen se sintió algo aliviado cuando escuchó eso. Pero pasó un mes y Jane todavía no había devuelto ni un solo centavo. El prestamista siguió llamando para exigir el pago, obligando a Gen a usar su salario para pagar los intereses. Ella espera vender la cámara de Jane para compensar el déficit. Pero a partir de entonces, Jane empezó a cambiar. Ella pensó que Gen la había ayudado a resolver el problema y por eso ya no necesitaba preocuparse. Como si el dinero no tuviera nada que ver con ella. Cuando Gen llamó para cobrar la deuda, Jane no contestó el teléfono o solo contestó brevemente y luego colgó. Gen concertó una cita. Pero Jane también encontró una excusa para declinar. Jane vive una vida sin preocupaciones mientras Gen cae cada vez más en la desesperación. Ella ayudó a Jane en su momento de necesidad. Pero se vio obligada a asumir la deuda. La deuda se acumuló y creció, haciendo imposible para Gen comer o dormir bien. No solo tuvo que soportar la indiferencia de Jane, sino que también fue amenazada por el prestamista diciéndole que si no pagaba, le confiscarían su permiso de trabajo y lo informarían a su propietario, lo que le haría imposible seguir viviendo en Singapur. Gen vive con miedo todos los días.
Gen no ha enviado dinero a casa durante meses. ¿Y qué pasará con sus hijos si pierde su trabajo? Cuanto más pensaba en ello, más preocupado estaba. Gen no podía dormir por la noche. Quizás dándose cuenta de esto, en la tarde del 7 de septiembre de 2005. Jane llamó a la puerta de la casa donde trabajaba Gen. Cuando no están hablando de dinero, todavía pueden reír y bromear entre ellos. Era la hora del almuerzo y el dueño no estaba en casa. Así que los dos cocinaron y charlaron en la cocina. Pero pronto la historia volvió a la deuda de ese $1,000. Cuando Gen sugirió que Jane vendiera la cámara para pagar la deuda. Jane se enojó. La culpa es de Gen por aferrarse y no soltarse. Gen intentó mantener la calma y calmar la situación. Pero el hecho de que evites hablar del problema no significa que éste desaparecerá. Las llamadas de cobro de deudas del prestamista abrumaban a Gen y ella no podía lidiar con el problema sola. Entonces Gen continuó pidiéndole a Jane que vendiera la cámara y esta vez Jane maldijo gravemente a Gen. Gen no lo soportó más. Los dos comenzaron a discutir y pelear, tirándose del pelo y mordiéndose. Irrumpieron desde la cocina hasta el lavadero y luego al dormitorio. Había sangre por todas partes. Durante la pelea, Gen mordió la mano derecha de Jane. Ambos se estrangularon mutuamente. Ninguno de los dos quería realmente matar al otro, solo querían obligar al otro a detenerse. Pero en el enfrentamiento, Gen de repente tomó la delantera porque sostenía una almohada en la mano. Inmediatamente usó la almohada para presionar el rostro de Jane y la estranguló. Lo que hizo que perdiera el conocimiento gradualmente. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Gen levantó su almohada y comenzó a llorar, pensando que su amigo había fallecido. Pero unos segundos después Jane se despertó. En ese momento si Gen se hubiera detenido entonces las cosas podrían haber sido diferentes, pero no lo hizo. En lugar de eso, utilizó una almohada para presionar el rostro de Jane hasta que ésta dejó de respirar. Durante los 2 días siguientes, Gen fue a trabajar como de costumbre y planeó lidiar con las consecuencias. El 9 de septiembre fue al centro comercial y compró una serie de artículos entre los que había un cuchillo de cocina, un hacha, cubiertos, guantes de goma, detergente, grandes bolsas de basura negras, una sábana, una almohada, 2 fundas de almohada e incluso papel tapiz verde a juego con el papel de la casa. A las 9:30 de la mañana, regresó al apartamento, tomó el permiso de trabajo de Jane, lo rompió y luego lo diseccionó, lo puso en una bolsa y usó papel para cubrir las manchas de sangre en la pared. Finalmente dio la vuelta al colchón ensangrentado, puso sábanas nuevas, cambió las almohadas y las fundas y luego salió con su bolso de gimnasio. A las 12:35, Gen trajo su bolsa de deporte y la dejó en la estación de metro. A la 1:55 de la madrugada, Gen dejó caer la maleta negra cerca del embalse. Por la forma descuidada en que Gen se deshizo del cuerpo, envolviéndolo en periódicos, quedó claro que no tenía intención de ocultar su crimen. El abogado defensor de Gen, el señor Nathan, intentó explicar que Gen sufría una enfermedad mental. Nathan es un abogado litigante penal. En una entrevista en febrero de 2022, dijo que aunque han pasado 17 años, todavía recuerda claramente la complejidad de este caso. Se dio cuenta de que la defensa de Gen debía hacerse de manera objetiva y racional. De lo contrario afectaría las relaciones diplomáticas entre los dos países. El 23 de septiembre, tras una segunda reunión con Gen, se dio cuenta de que el caso no fue premeditado. Después de 4 horas de discusión, pidió al tribunal que evaluara el estado mental de Gen. El 24 de septiembre, la Embajada de Filipinas en Singapur organizó que un monje viniera al área de MRT para realizar una ceremonia de oración y liberación para Jane. La noche siguiente, aproximadamente a las 8:40 de la tarde, Jane fue trasladada de regreso a Filipinas. Los funcionarios locales también han pedido al presidente filipino que intervenga en el caso, ya que temen que el caso de Gen pueda desencadenar una crisis diplomática similar a la de Florimos, quien fue ejecutado en 1995. Florimos fue condenado a muerte por asesinato, lo que provocó una crisis diplomática entre los dos países. En ese momento, Filipinas y Singapur retiraron sus embajadas y tardó un año en restablecerse las relaciones entre los dos países. 10 años después, volvió a producirse un escenario similar, lo que provocó que ambos gobiernos prestaran especial atención.
Los funcionarios de Singapur están comprometidos a tratar a Gen de manera justa, por lo que toman muy en serio la evaluación de su estado mental. Después de 4 exámenes, el 15 de octubre de 2005, ambos médicos emitieron un informe que mostraba que Gen tenía una depresión subyacente, que generalmente se manifiesta de leve a moderada, pero la condición de Gen era de moderada a grave. Esto significa que ha sufrido graves trastornos emocionales y un deterioro funcional. El médico enfatizó que cuando Gen recordó su relación con Jane, desde tener que pedirle dinero prestado para ayudarla a pagar su deuda, hasta preocuparse y finalmente quitarle la vida a Jane, cayó en un estado de depresión y lloró lágrimas de alegría. El médico predijo que si persistía en el tratamiento durante 6 a 12 meses, se recuperaría. El 6 de diciembre, los resultados de la autopsia mostraron que no se detectaron sustancias tóxicas en la sangre ni en la orina. La causa de la muerte fue asfixia. Había muchos hematomas en el cuerpo de Jane, lo que demostraba que había sido agredida antes de morir. El cuerpo se descompone al día siguiente de la muerte y el método de eliminación también es muy cruel. El informe indicó que los cortes desiguales en el cuerpo mostraban signos de cortes múltiples. Esto provocó indignación pública, pero el abogado Nathan siguió defendiéndolo con firmeza. Señaló que Gen solo desmembró el cuerpo de Jane un día y medio después de su muerte. Y esto es importante para demostrar que Gen no lo planeó de antemano, sino que fue debido a su enfermedad mental que Gen le hizo eso a la víctima. Gen no lo hizo por frialdad sino para destruir pruebas. Además, Gen confesó activamente y cooperó con la investigación y no tenía antecedentes penales, por lo que el fiscal debería acusarla de homicidio y no de quitarle intencionalmente la vida a la víctima. Y finalmente, antes del juicio, el señor Nathan logró que los cargos contra Gen se redujeran de asesinato a homicidio, lo que significa que Gen no se enfrentaría a la pena de muerte. El 18 de mayo de 2006, el Tribunal Superior de Singapur abrió una audiencia sobre el caso y las partes discutieron la sentencia específica para Gen. En primer lugar, el juez aceptó una evaluación psicológica que predijo que las posibilidades de que Gen reincidiera eran muy bajas. Sin embargo, Gen perdió al menos 2 oportunidades de evitar que ocurriera el desastre. Y por último, elige la solución extrema. El señor Nathan también presentó una carta de conmutación del alcalde de la ciudad natal de Gen, comprometiéndose a apoyar a Gen cuando termine su sentencia de prisión para garantizarle una vida estable. Basándose en estos factores, el tribunal no emitió una sentencia inmediata. Y finalmente, después de una revisión exhaustiva, Gen fue sentenciado a 10 años de prisión. En septiembre de 2015, Gen fue puesto en libertad. Muchos pensaron que 10 años de prisión eran una condena demasiado leve. Pero otros dijeron que cada caso tiene sus propias características y que esas comparaciones son injustas. ¿Y tú, qué opinas de este cruel asesino? Por favor, deja tus comentarios a continuación para discutirlos. Y antes de irte no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir viendo los próximos vídeos del canal Thrilling Story.